de por qué existe esta crisis en Chile y que es la versión chilena de una mega crisis que abarca el mundo entero en el Ujú, fondo. mm, O sea, es la civilización industrial la que está en crisis, mm, con su democracia representativa, eso es lo que está en crisis, con su pensamiento tecnológico, científico, con sus desigualdades, todo. Y también con las formas de vida, que yo los llamo nichos de vida artificial, que ha creado para la especie humana. mm, Y yo creo que la especie humana, en forma muy inconsciente, a nivel de inconsciente colectivo, se está rebelando ya contra esto que yo llamo los nichos de vida artificial, porque se ha dado cuenta de que en el fondo no es vida, no se vive, se funciona. Y el malestar es crónico. O sea, lo normal es el malestar ahora. Ahora, se dirá que todos los adelantos tecnológicos de esta sociedad industrial eh, ocurrieron en la búsqueda del bienestar y fue lo que se logró es lo al revés. Ahora, yo no condeno en bloque a la civilización industrial porque algún bien aportó, pero a partir de cierto momento adquirió una, ¿cómo decir?, un proceso, entró en un proceso de desmesura que es incontrolable. Esa desmesura es la que transformó el bienestar en malestar, eh, que creó las grandes desigualdades, que creó las grandes fortunas, los grandes centros de poder. Yo creo que eso es lo que está en crisis en mm. este momento. Ahí está la diferencia con la disidencia espiritual. La disidencia espiritual no está dentro de la matriz de la civilización industrial. Entonces, vamos a la constituyente, pero con los mismos valores de la civilización industrial, para, en la esperanza de corregir sus errores, como diciendo, este barco tiene varias entradas de agua por el agua, vamos a parchar el casco para que no siga entrando el agua, pero siempre el mismo barco. No, si la cuestión es que hay que salirse de ese barco y entrar en otro barco. ¿Y cómo se hace? No se hace desde el poder, se hace desde la base. Le toca al pueblo ahora. El pueblo dentro, bueno, dándole al pueblo, la palabra pueblo, un sentido muy amplio. ¿Ah? La humanidad moderna está creando esas formas de, de que personas viven eh, independientes del poder, independientes de la tecnología, ¿ah? Y son autárquicos. Eso es mi esperanza. Todos los escritos apostólicos, por supuesto el Evangelio, pues se va por sentado, pero revisando bien todos los escritos apostólicos, ahí está, yo diría, la carta fundamental de cómo debe comportarse una comunidad cristiana, ¿no? Y una independencia absoluta del poder, ahora respetando el poder, por supuesto, porque Pablo no aconsejaba que no se obedeciera a las autoridades de la época, porque eso sería crearse un nuevo problema. Entonces, muchas personas le han criticado eso a Pablo. Yo creo que hay mucha sabiduría de eso. Eh, yo subrayé todos los, los pasajes. Bueno, se repiten mucho de una carta a otra, ¿no?
pero ahí está, yo digo, la carta fundamental de la nueva sociedad. Ahora, no se puede planificar esto. Ahora, si eso se hace, yo creo que el espíritu empieza a actuar de nuevo. Ahora, cuando uno se confía solamente en la sabiduría no es mala, es buena, pero le falta eso que Pablo llama el espíritu, ¿no? ¿Cómo actúa ahora el Espíritu Santo? Eso se verá en la medida que nos salimos de esta matriz que nos tiene alienada la mente. Porque la manera como que se piensa, cualquier discurso político es una locura. Entonces ahí no puede haber fe, dice uno. Está bien dicho, es un gran economista, es un gran sociólogo, es un hombre que tiene mando político, ya, pero ahí no está Dios, no está Dios ahí. Yo considero que bueno, yo siempre digo Pablo, pero también digo Pedro, digo Santiago, ¿cierto? Digo Tito, digo... Ahí está todo, yo creo que ahí está la carta fundamental, porque era el cristianismo vivido post-resurrección de Cristo. El país está muy enfermo, muy enfermo. Ahora, ¿cómo hablarle a la gente de Cristo y de esto que hablamos entre nosotros sobre las comunidades de Pablo? Vivir en el amor, vivir en la esperanza, ¿cómo? Y que no suene al estilo tradicional católico que es muy rechazado. Por ejemplo, ese canal que hay, canal de televisión, no sé si ustedes lo han visto, claro, donde habla una monja norteamericana, a veces el padre Asbun, unos curas españoles que siempre hablan de la Virgen más que del Rosario, y que tienen un discurso apologético. Y con un discurso apologético ya me han convencido de que Cristo es lo que es. Yo necesito que el padre Asbun me vuelva a decir que Cristo me ama. No necesito eso. Ese es el estilo católico tradicional, que es tremendamente rechazado por mis alumnos. Cuando huelen eso, huelen como si fueran un cadáver. Entonces, ¿cómo hablar ahora de esto mismo? Pero en otro estilo muy diferente. Yo creo que hay que dejar pasar muchas cosas también, ¿no? ¿Cómo van a ser los hombres? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, la pregunta es sobre Chile. O sea, Chile es el país, ¿no es cierto? Y el país no es la gente. En principio uno cree que es la gente, pero cuando se habla del país, dice que creció la economía del país, crece para los empresarios, en el fondo, pero no para la gente. O sea, cuando se habla del país, no necesariamente se incluye la nación ahí. La gente es la nación. Entonces la pregunta que a mí me interesa más sería, ¿cómo van a ser los chilenos a futuro? Porque el país yo creo que no tiene remedio. Este concepto de país, que es válido para cualquiera, ¿no? Para Argentina, para Japón, no tiene salvación. El que tiene salvación es el hombre. Y eso Dios sabe cómo lo va a hacer, pero Él va a defender a su gente. Eso estoy seguro. Entonces, ¿quién es en Chile? ¿Cómo en Chile va a operar eso? Porque eso se va a ir degradando cada vez más. Y los porfiados hechos me dan la razón. Porque muchas veces me decían, pero usted es muy pesimista.
No, yo no soy pesimista respecto del hombre, soy pesimista respecto del país, respecto de la organización económica y tecnológica. Sobre eso yo creo que no tiene destino. Se llegó a un grado de desmesura tan grande y tan peligroso de que esto no puede seguir adelante. Pero yo creo que si Cristo vino al mundo, no es para que esto termine en punta, ¿no es cierto? O sea, el hombre tiene esa razón, pero dando un vuelco muy grande de conciencia. Bueno, y esa es la gran responsabilidad de la iglesia, o de las iglesias. Esa es la gran responsabilidad. O sea, no hemos estado a la altura de lo que Cristo vino a fundar aquí. Y es el tiempo de enmendar el camino, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? Primero, la helenización del pensamiento eclesiástico yo creo que fue muy interesante culturalmente, pero fue para mí una mutación que no era necesaria. Darle una estructura filosófica para explicar los dogmas, para explicar el evangelio mismo, para mí resulta hoy inaceptable. Yo creo que la iglesia cayó, se constituyó en una institución jerárquica, política, dogmática, helenizada en su pensamiento, que hizo imposible el cumplimiento de la misión. Ahora, ¿dónde se dio el cristianismo más puro? Yo diría que en el tercer estamento de la sociedad europea de aquellos tiempos, en los campos, en los pequeños burgos. Ahí realmente hubo un cristianismo auténtico, de base popular. ¿No? Pero en el mundo de la Universidad de París, de la gran teología, en ese mundo no contribuía al conocimiento de Jesucristo. Y multiplicaron después tremendamente las mediaciones, la mediación de los santos, el concepto mismo de santidad. ¿No? Ahí tiene usted, ahí hay un punto grave, porque cuando uno lee los escritos apostólicos, ahí se define quiénes son los santos, los que han hecho una opción por Jesucristo y han transformado totalmente su vida en esa dirección. Ellos son santos, aunque no hagan milagros, aunque no profeticen, ni sean visionarios. Y la iglesia después, ¿a quién transformó en santos? A los místicos, a los grandes místicos. Ahora, si el santo es Francisco de Asís, yo soy una mierda, no soy nadie. Entonces, lo lindo de la época de Pablo es que todos los que habían hecho sinceramente un vuelco de conciencia por Jesucristo sabían que eran santos, y significa santo no contaminado con la impureza del mundo. Ellos sabían que pertenecían a otra matriz muy distinta que se llama el reino. Esa es la verdad. Ahora la iglesia hizo muy mal, creo yo, en definir la santidad en términos ascéticos, en términos de dedicación exclusiva a la oración y encerrado en un convento. Yo creo que eso fue un daño para el verdadero concepto de santidad. Ahora, el culto a los santos, la mediación de los santos, la mediación de la Virgen misma, ¿cómo le asignan a ella un ser tan maravilloso, Madre del Salvador, una misión que según los evangelios ella no tiene? ¿Por qué hacen eso? Y eso ha contribuido también a un rechazo. El estilo católico, el olor del estilo católico, que a mis alumnos les produce repugnancia.
Entonces eso es lo que impidió de que se cumpliera la misión. Yo me acuerdo cuando Juan 23 llamó a concilio y se conoció todos los esquemas del concilio. No sé, ahora no me acuerdo el nombre. Está mencionado por Ratzinger en su libro. Un gran personaje, un gran teólogo, dijo, por fin, vuelve el Evangelio al mundo después de 2000 años, dice. Como diciendo, estuvo guardado en la bodega durante mucho tiempo. Ahora, claro, ¿cómo pasamos a la fe, a esta disidencia espiritual moderna, ¿no es cierto? De darse cuenta de que Cristo es el centro de lo que ellos están buscando. Y las exigencias doctrinarias mínimas que eso involucra. Eso yo creo que no se puede forzar, se puede invitar. Como lo hice yo en mis clases con la sabiduría popular, con la sabiduría oriental, ¿no es cierto? Iban citando el Evangelio, citando las cartas de Pablo, y se iban formando una idea muy distinta al cristianismo, porque ellos no habían sido evangelizados de verdad en el fondo, y venían de hogares católicos que sus padres eran tan ignorantes como ellos. Ahora yo pienso que la evangelización se ha hecho muy mal, muy mal. Yo no tengo nada contra la opción preferencial con los pobres, pero cuando alguien me pretende, como decir, me pretende convencer de que eso y solamente eso es la esencia del cristianismo, yo creo que se está cometiendo un tremendo error, ¿no? El padre tomaba una parte muy breve de cualquier pasaje, del sermón de la barca, del sermón de la montaña, y enseñaba a meditar todo lo que se puede sacar de una afirmación tan breve de Jesús, ¿no sé? A ver, ese pasaje que dice, venid a mí todos los que estáis fatigados, que yo os aliviaré, porque suave es mi yugo y liviana mi carga, ¿no es cierto? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré la paz para vuestras almas. Eso es una cosa infinita. Meditar eso, no solo leer el Evangelio, meditarlo, y también en comunidad rezarlo. Pero yo leer muy, como decir, minuciosamente las cartas de Pablo, y en todo lo que se refiere a la cultura personal, porque el hombre tiene un deber con su prójimo, pero también un deber consigo mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes, que prepararte para dar algo a los demás. Ahora, si tú empiezas a dar sin la preparación suficiente, puedes dejarla grande, ¿no es cierto? Puedes proyectar tu pensamiento en forma errónea. Es muy difícil convencer al hombre de hoy de este que es irrepetible en el Evangelio, que es único en el Evangelio respecto a los demás maestros espirituales del mundo. Porque muchas veces me han dicho, ¿y por qué usted distingue a Jesucristo? Es un Buda, es Krishna, es Lao Tse, es otro Confucio, es otro Mahoma. Hay algo especial, ¿no? Que tal vez la única persona de la antigüedad que lo entendió fue Lao Tse, porque él dijo, aquel que asume como propias todos los pecados del mundo, ese es el rey del mundo. Ese hombre es un iluminado, ¿sí? Y eso es lo que distingue a Cristo de los demás maestros. Porque ¿quién se va con el Buda? La élite espiritual de la India. Lo mismo con el Krishna. Y Confucio se movía nada más que entre la aristocracia. No había ningún hombre del pueblo. ¿Ah? Y Cristo, ¿a quién viene a buscar?
a los que la sociedad ha marginado, a los enfermos, a los pobres, a los artesanos, apretujado en medio de las masas populares. Ya, esas personas no tienen un maestro que los va a guiar. Tú has tenido el privilegio, ¿no es cierto?, de conocer al Buda. Ya, aquí no. Está en un momento muy grave del judaísmo antiguo, donde los fariseos, los pontífices, los escribas se separaron del pueblo, realmente. El pueblo es un maldito porque no conoce la ley, solo ellos conocen la ley. Es una situación para que el pueblo, Cristo lo vea como un rebaño sin pastor, ¿no es cierto? Sí, cambió. Yo diría que yo pensaba lo mismo antes, pero aquí se agudizó. Ajá. Vi más cerca estas verdades. Las vi más cerca. Me vi a mí mismo con una perspectiva nueva. Y ahí surgió, digamos, con mucha fuerza esto de que Cristo, a diferencia de todos los demás maestros espirituales, pagó por mí. Ahora yo tengo que subirme a ese carro, ¿cierto? Ahí está el hombre que me ha salvado. Porque él dijo, yo vengo a curar a los enfermos y no a los sanos, que no necesitan. Eso ahí como que me agudizó muy fuerte. Uno ve sus imperfecciones, ¿no? Ve sus imperfecciones y se da cuenta de que hay muchos momentos malos en la vida de uno, malos por mi culpa. Eso se ve con más fuerza cuando se queda solo. Y bueno, y siempre la esperanza, ¿no? Todos somos imperfectos, nos vamos a morir imperfectos, pero hay alguien que nos salvó, o sea, Él pagó por mí. Esa es una verdad que es muy difícil meter en la cabeza del hombre moderno.